Hola, estimados alumnos y alumnas. Hoy vamos a trabajar la clase número 11 de lenguaje con la temática de textos discontinuos. Nuestro objetivo va a ser extraer información explícita e implícita de este tipo de textos. Se están haciendo la interrogante, yo ya sé qué son los textos discontinuos, pero es fácil la respuesta y ahora ustedes mismos la podrán averiguar observando muy bien la siguiente diapositiva. Bien, en la presente diapositiva tenemos diferentes tipos de texto. Tenemos acá un planiferio con información adicional alrededor de él. Tenemos en el centro un afiche que dice limpia tus manos cuando y te va indicando a través de imágenes las acciones que tú realizas y que después de ellas tienes que lavar tus manos. Y al final te indica que tener las manos limpias reduce la propagación de enfermedades como el COVID-19. Acá tenemos otro recuadro que tiene distintos tipos de gráficos. Tenemos gráficos de barra, de puntos, circulares y aquí abajito una tabla de frecuencia. ¿Ya? Y por último, acá tenemos un cómic o historieta de Condorito. Todos estos textos tienen una característica en común. Todos ellos son textos discontinuos. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Yo creo que tú ya te la respondiste. Sí, eso es muy bien. Estos textos van combinando lo que es la imagen con información o el texto escrito. Por eso se llaman discontinuos. La información no está ordenada en párrafos como tradicionalmente lo vemos en los textos literarios, cuentos, novelas, fábulas, sino que está la información acompañada de imágenes. O el mismo gráfico te va aportando la imagen y tú tienes que ir infiriendo. Entonces, un texto discontinuo es un texto no literario, se llaman así porque no sigue una estructura lineal de escritura en párrafos. Algunos ejemplos de estos textos son los gráficos, las tablas, los afiches, las infografías, los mapas, las historietas, los cómics, los formularios. Entonces, si nosotros graficamos lo que acabamos de decir, las características de estos textos es que se organizan de manera diferente a un texto tradicional, suelen incorporar imágenes y un texto breve y sencillo, y algunos ejemplos son los textos que ya vimos en la diapositiva anterior: infografías, tablas, afiches, cómics, entre otros. Bien, ahora vamos a recordar lo que es una infografía. Como dice muy bien la palabra, es información, info, con grafía, con la imagen. La infografía es un texto discontinuo que usa imágenes explicativas y fáciles de entender con textos, con el fin de comunicar información de manera visual para facilitar su transmisión. Veamos ahora un ejemplo de una infografía, en este caso el jilguero. Tenemos en el centro la imagen de esta ave y alrededor tenemos información breve de ella. Tenemos sus características, color, plumaje, su hábitat, y lo relaciona con un mapa de Chile y la localización de esta ave a lo largo del país. Tenemos la imagen de sus huevos, cuánto miden, el tamaño del ave, que dice que mide entre 13 a 14 centímetros, el nido, y nos señala que lo hacen entre los 2 y 3 metros de altura. La época de reproducción, en una tabla, nos señala esa información. El tipo de alimentación también podemos encontrar. Si se fijan, la infografía es imagen más información adicional. La información textual es bastante breve y sencilla, porque su propósito es que la información llegue en forma clara y precisa al lector. Bien, aquí tenemos otro texto no literario. Muy bien, una infografía. ¿Cómo lo sé? Porque tenemos imagen acompañada de texto. Y este texto discontinuo, es decir, son pequeños recuadros que
aportan información a la imagen. Bien, ahora vamos a ver otro tipo de texto discontinuo que es el cómic. El cómic o historieta es un texto que cuenta una historia a través de imágenes, las cuales están representadas en cuadros o viñetas. Estas viñetas pueden o no contener globos de diálogo, porque la imagen es lo más importante en este tipo de texto. ¿Ya? Por eso se habla de texto discontinuo, porque la información se entrega a través de imágenes y de pequeños cuadros de texto. Te recuerdo entonces que cada cuadro del texto de un cómic se llama viñeta. Vamos a leer esta historieta. Hey, ¿sabes sobre el gatito que trajiste a casa? Sí, ¿qué pasa con él? Creo que no eres una buena influencia para él. ¿Qué quieres decir? Ven por aquí. ¿Lo ves? ¿Y qué hay de malo con eso? Parece que efectivamente el gatito negro influyó en su compañero y lo puso bastante adicto a los juegos de consola. Así que hay que tener cuidado, solamente un ratito. Acá tenemos otra historieta o cómic del gato Caturro. La voy a leer. Ágata, a mí me gusta poner los puntos sobre las íes. Ser distinto, como la ñ. Tener acento francés. Ahora digo yo entre paréntesis y pregunto, comillas, ¿me quieres? Siempre me deja con puntos suspensivos. Si se fijan, esta historieta, su propósito en este caso es entretener al lector, generar risa a los que les gustó. Bien, ahora otro tipo de texto discontinuo, el afiche. Como ya vimos, el afiche es un texto discontinuo porque tiene información de un tema e imagen. Esta es una invitación a un congreso, el segundo congreso astronómico escolar. Está la fecha cuando se va a realizar y tenemos aquí distintas imágenes que van apoyando la información que se quiere transmitir. Y acá tenemos otro que nos recuerda que el 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Por qué es un texto discontinuo el afiche? Porque utiliza imagen y texto con información sobre el tema. Bien, vamos ahora a la meta de la clase, que es cómo puedo extraer información explícita o implícita de un texto discontinuo. Vamos a recordar ahora lo que es la información explícita en un texto. La información explícita es la que el autor comunica en forma clara y directa, es decir, uno la encuentra en el texto que está leyendo. Generalmente responde a preguntas como qué, quién, cómo, cuándo, cuántos. ¿Cómo podemos encontrar la información explícita en un texto? Lo primero que uno tiene que hacer es leer el texto, ¿ya? Luego, uno relee y subraya la información que necesite, de acuerdo a lo que le están preguntando. Si le preguntan, por ejemplo, las características de un personaje, voy, me devuelvo al texto y busco el párrafo donde sale esa información. Si me preguntan específicamente una fecha, me devuelvo al texto y ubico porque la información explícita está textual en el texto que estoy leyendo. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de información explícita con un cómic de tu texto ministerial. El cómic de Mafalda, su autor es Gino, es una historieta argentina. Dice, ¿se lo dijiste ya Mafalda? No, no sé, ¿cómo puede caerle la noticia de que va a tener un hermanito? Pero tonta, si va a caerle bien. Lo que pasa es que vos estás un poco nerviosa. Mejor déjame a mí. Vas a ver ahora, la llamo y se lo digo con serenidad. Malda, ¿pones venir un momentito? Veamos ahora. Bien, responde la pregunta ahora.
¿Qué le quieren contar los papás a Mafalda? Yo creo que está fácil la respuesta porque ya la leíste en tu texto ministerial, ya leíste el texto y está explícita. Bien, entonces vamos con el texto nuevamente, nos vamos a la viñeta número 2 y ahí está la información explícita, está textual. Dice, no sé cómo puede caerle la noticia que va a tener un hermanito. Por lo tanto, es una respuesta muy fácil porque yo la puedo encontrar en el texto. Para hacerlo tengo que volver a leer y buscar la información. En este caso está en la segunda viñeta. Veamos ahora cómo encontrar información implícita en un texto. Como su palabra lo dice, la información explícita no está escrita en forma directa, no está textual, sino que yo tengo que inferir su significado. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la información implícita? Lo más importante es ser un lector activo, es decir, en la medida que yo voy leyendo los párrafos, voy subrayando las palabras claves y además recurro a mi experiencia o conocimientos previos. En cuanto a vocabulario, por ejemplo, muchas veces ustedes no saben el significado de una palabra. Para eso, ustedes la subrayan o se le da como estrategia subrayarla y leer la oración o el párrafo donde está inserta esta palabra para que ustedes puedan de ahí poder inferir el significado de esta. Por eso es muy importante el subrayado y ir buscando las palabras claves en los textos que estamos leyendo. Siguiendo el mismo ejemplo del texto de Mafalda que estábamos leyendo. Respondemos entonces la pregunta, ¿cómo se sienten los papás de Mafalda? Bien, ahora nos vamos a responder la pregunta que se nos hizo, ¿cómo se sienten los papás de Mafalda? Esta pregunta es a nivel implícito, porque yo en la historieta los padres no señalan cómo se sienten, sino que yo lo puedo inferir a partir de sus gestos y también de cómo se expresan. Me voy a la viñeta número 2 y observo que ahí los papás están abrazados y es una característica que se sienten emocionados por la noticia. Pero además me doy cuenta en la lectura de que la madre no se atreve, por lo tanto está nerviosa. Y el padre decide contarle la noticia a Mafalda. Pero en cómo él se expresa, sus palabras le salen entrecortadas. Y por mis experiencias previas, yo puedo decir que él está extremadamente nervioso. Porque cuando uno está nervioso, incorrectamente puede decir una palabra o le salen un poco tartamudea para expresar una idea. Bien, ahora voy a responder una pregunta a nivel explícito de una infografía. Muy fácil, para eso yo tengo que leer la infografía de Bondades de la Naranja, leer toda la información que me aporta este texto. Voy leyendo cada uno de los recuadros con información que contiene. Miro también las tablas, los porcentajes, voy leyendo toda la información. Luego voy a la pregunta, ¿qué cantidad de vitamina C tiene la naranja? Busco nuevamente en el texto y veo dónde me está hablando de vitamina C. Composición vitamínica dice aquí. Vitamina C, y aquí miro muy bien y observo 85%. Entonces, fácilmente yo pude localizar la información, la marqué en el texto y fui, ¿no es cierto?, a la alternativa correcta porque estaba explícita en el texto. Veamos ahora. Bien, ahora vamos a responder una pregunta que está relacionada con el cuadro de la composición vitamínica de la naranja. Vamos al enunciado de la pregunta. ¿Cuántas vitaminas tiene la naranja? Me voy al cuadro y me habla de la vitamina C, de la vitamina B7, de la vitamina B3, de la vitamina B5, de la vitamina E. Y me dice el porcentaje que tiene la naranja. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas vitaminas tiene el total? Fácil, cuento, tiene vitamina E, vitamina B5, B3, B7
Vitamina C. En total, ¿cuántas vitaminas conté? 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, la respuesta es 5 vitaminas. Ahí lo que tuve que hacer fue relacionar la información del texto. Bien, ahora la gran meta tuya es que leas diferentes tipos de textos discontinuos y extraigas información explícita e implícita de ellos. Para eso vas a recurrir a tu texto ministerial y en tu ruta de aprendizaje están indicadas las páginas que vas a desarrollar. Gracias por estar y escuchar, ¿no es cierto?, la explicación de lo que son los textos discontinuos. Nos vemos.